Cada mes, un desconocido me transfirió 5,000 pesos durante 10 años. Nunca supe quién era el remitente. Pero un día, un abogado me llamó. Señora, encontré al remitente. Le dejó una nota. Cuando la leí. Buenos días, queridos oyentes, soy Ana de nuevo. Me alegra que estén aquí conmigo. Por favor, suscríbanse a mi canal y denle me gusta a este video, y también díganme en los comentarios desde qué ciudad me escuchan. Así puedo ver hasta dónde ha viajado mi historia. Durante 10 años viví con un secreto que no elegí. Mi nombre es Sarah Mitchell, y tenía 32 años cuando apareció la primera transferencia en mi cuenta. En ese entonces vivía en un apartamento alquilado de 2 habitaciones en Columbus, Ohio. Trabajaba como enfermera práctica licenciada en el Hospital General St. Francis, haciendo turnos dobles los fines de semana para cubrir la guardería de mi hija y los pagos mínimos de las tarjetas de crédito que había agotado después de mi divorcio. Mi exmarido, Greg, me dejó con el contrato de alquiler, un lavavajillas estropeado y unos $14,000 de deuda compartida que juró que ayudaría a pagar. Nunca lo hizo. Era martes. La mayoría de las catástrofes ocurren los martes. La vida en aquellos años era de ese cansancio que ni el sueño alivia. Llegaba a casa a las 11 de la noche, veía a Lily, tendría 3 años, con sus rizos oscuros extendidos sobre la almohada, y luego me sentaba a la mesa de la cocina con una taza de café recalentado y una pila de sobres sin abrir. La luz fluorescente sobre el fregadero parpadeaba. Llevaba 8 meses parpadeando. Tenía la intención de llamar a mantenimiento. Nunca lo hacía, porque llamar a mantenimiento implicaba tener una conversación, y no tenía energía para conversaciones que no llevaban a ninguna parte. En el sentido clínico, estaba haciendo lo posible; en el sentido humano, apenas lograba mantener todo en orden. La primera transferencia llegó un jueves por la mañana de marzo. Estaba revisando mi saldo bancario antes de ir a trabajar, una costumbre nacida de la ansiedad más que del optimismo, y vi un depósito que no reconocí, $5,000. La información del remitente solo decía R. Caldwell Trust, referencia SM. Ni mensaje del banco, ni correo electrónico adjunto, ni explicación. Supuse que era un error. Llamé al banco de inmediato. La representante me puso en espera durante 11 minutos, volvió y me dijo que la transferencia era legítima. Provenía de una cuenta fiduciaria privada y había sido dirigida deliberadamente a la mía. Me dijo que si no la había autorizado, podía marcarla como sospechosa, pero que sus registros mostraban que era un pago intencional, no un error. No la marqué. Dios me perdone, no la marqué. Usé $3,000 para pagar la tarjeta de crédito con la tasa de interés más alta, puse el resto en ahorros y me dije a mí misma que ya lo resolvería. Al mes siguiente, llegaron otros $5,000. Del mismo remitente, con la misma referencia, sin explicación. Al cuarto mes, dejé de esperar una explicación. Contraté a un abogado de reclamaciones menores, un hombre amable y sobrecargado de trabajo llamado Janice Park, quien me dijo que aceptar transferencias recurrentes de una fuente desconocida conllevaba cierta ambigüedad legal, pero que, dado que yo no había solicitado los fondos y las transferencias parecían legítimas, no corría ningún peligro legal evidente. Me sugirió que guardara los registros y reservara una parte en caso de futuras disputas. Guardé los registros. Reservé el dinero. Y entonces, porque soy humana, estaba agotada y tenía una hija que necesitaba zapatos nuevos, dejé de hacer preguntas. 10 años, 120 transferencias, $600,000. Con ese dinero, compré una casita en Clintonville, una casa colonial de ladrillo de los años 40 con un arce en el patio trasero que se ponía naranja cada octubre. Pagué mis deudas. Volví a estudiar a tiempo parcial y obtuve mi licencia de enfermera. Le di a Lily una infancia estable, campamento de fútbol, una verdadera fiesta de cumpleaños cada año, una habitación que no tenía que compartir. No era rica, pero estaba segura, y la seguridad, cuando has pasado años sin ella, se siente casi indistinguible de la felicidad. Nunca le conté a nadie sobre las transferencias. Ni a mi madre, antes de que muriera. Ni a mi mejor amiga, Diane. Ni al hombre con el que salí brevemente en 2021. Hay cosas que uno guarda en silencio, no por vergüenza, sino porque sabe que en el momento en que las diga en voz alta, el mundo querrá una explicación que no puede dar. Luego llegó octubre del año pasado. Estaba sentada en la mesa de mi cocina, el mismo ritual,
otra mesa, mejor café, cuando sonó mi teléfono. Un número desconocido con prefijo de Columbus. Casi no contesté. ¿Es usted Sarah Mitchell? La voz era pausada, profesional, un poco mayor. Sí. Mi nombre es Gerald Foster. Soy abogado de sucesiones en Foster & Lind, con sede aquí en Columbus. Llamo en relación con la herencia de Richard Caldwell. Una pausa. Señora, la he estado buscando desde hace algún tiempo. El señor Caldwell falleció hace 6 semanas. Dejó instrucciones para que la localizaran y contactaran personalmente. Otra pausa. Y también le dejó una nota manuscrita, sellada, dirigida a usted por su nombre. Me pidió que se la leyera yo misma. Dejé mi taza de café. Mis manos estaban completamente firmes. Mi corazón no. ¿Quién era Richard Caldwell?, pregunté, aunque incluso mientras pronunciaba las palabras, algo profundo e inefable dentro de mí ya había comenzado a comprender. Eso, dijo el señor Foster en voz baja, es precisamente lo que explica la nota. Esa noche no dormí. Después de la llamada del señor Foster, me senté a la mesa de la cocina durante lo que me pareció 1 hora, pero, según el reloj del microondas, fueron casi 3. El arce del patio trasero era invisible en la oscuridad de octubre. La casa estaba en silencio. Lily tenía 13 años y dormía arriba, probablemente con el teléfono debajo de la almohada. La casa estaba cálida. Había fotos en las paredes, un rompecabezas a medio terminar en la mesa de centro y una lista de la compra pegada a la nevera, todos los muebles de una vida que había construido. Y allí me senté, preguntándome si algo de eso me pertenecía. Ese era el miedo, no el miedo a la pobreza. Tenía mi sueldo de enfermera. Tenía ahorros. Tenía la casa. El miedo era algo más antiguo y corrosivo, el miedo a haber vivido durante 1 década bajo la influencia de la decisión de otra persona sin saberlo, a haber construido mi seguridad sobre unos cimientos cuyos planos jamás había visto. ¿Quién era Richard Caldwell? Repasé lo que sabía, que era casi nada. El nombre no me decía nada. Había hecho búsquedas rápidas en Internet a lo largo de los años, por supuesto, no era del todo pasivo, pero R. Caldwell Trust no había dado resultados útiles, y al final dejé de buscar porque me parecía más seguro no saber qué saber y tener que actuar. Entonces acerqué mi portátil y escribí su nombre completo, Richard Allen Caldwell, nacido en 1948 en Columbus, Ohio. Fundador y exdirector ejecutivo de Caldwell Industrial Supply, una empresa mediana de ferretería y logística comercial que había abastecido a empresas de construcción en todo el Medio Oeste durante 40 años. Se jubiló en 2018 y falleció el 4 de septiembre de este año a los 76 años, tras una larga enfermedad. Le sobreviven su esposa Margaret Caldwell, de soltera Whitmore, y su hijo Daniel Caldwell, actual director ejecutivo de la empresa. En un artículo del Columbus Business Journal de 2015 aparecía una foto, un hombre alto, de cabello plateado, rostro de rasgos definidos y mirada atenta, de esos que miden sus palabras antes de pronunciarlas. Nunca lo había visto en mi vida. Oh sí. Me quedé mirando la fotografía durante un buen rato. Había algo en su mandíbula, en la forma en que sus ojos estaban ligeramente hundidos en el rostro. Me había mirado al espejo durante 32 años antes de que comenzaran los traslados y nunca pensé mucho en a quién me parecía. Mi madre, Carol Mitchell, siempre decía que me parecía a su familia. Su familia era del oeste de Pensilvania, gente práctica y reservada que no hablaba de sentimientos ni orígenes con especial entusiasmo. Mi madre nunca se casó con mi padre. Solo decía que lo había conocido brevemente y que había fallecido antes de que yo naciera. Murió en 2019, de cáncer de páncreas, rápido y sin piedad. Le tomé la mano al final y no pregunté por mi padre porque se estaba muriendo, y me pareció cruel pasar sus últimas horas removiendo viejos dolores. Ahora deseaba haber preguntado. Cerré la computadora portátil. Me temblaban ligeramente las manos, y lo noté como se nota el clima, como información, no como una catástrofe. Tenía miedo, sí, pero debajo del miedo había algo más, algo duro y esclarecedor, como agua fría después de un largo sueño. No podía hacer nada. Podía llamar al señor Foster, dejar que me leyera la nota, darle las gracias y seguir viviendo exactamente como siempre. El dinero ya se había gastado, ahorrado y convertido en una vida. Nadie podía quitarme la casa. Nadie podía retroceder 10 años y deshacer lo hecho.
pero pasaría el resto de mi vida sin saberlo. Tenía 32 años cuando cometí el error de no preguntar. Ahora tenía 42. Ya no iba a cometer ese error. A la mañana siguiente, llamé a la oficina del señor Foster antes de que comenzara mi turno. Su asistente, una joven enérgica llamada Carla, me dijo que el señor Foster estaba disponible el jueves por la tarde. Le dije que el jueves me parecía bien. Luego, durante mi hora de almuerzo, hice algo que nunca había hecho en los 10 años que llevaba guardando este secreto. Se lo conté a alguien. Diane Reeves había sido mi mejor amiga desde la escuela de enfermería. Habíamos estudiado juntas, luchado juntas contra la administración del hospital, nos habíamos llevado al aeropuerto y nos habíamos apoyado mutuamente en divorcios, muertes y los desastres cotidianos que conforman la vida. Me reuní con ella en la cafetería de Indianola Avenue a la 1, ya con la mitad del café en la mano, y escuchó todo lo que le conté sin interrumpirme ni una sola vez, algo raro en Diane y una muestra de la seriedad con la que se lo estaba tomando. Cuando terminé, se quedó callada un momento. Luego, ¿qué crees que dice la nota? Creo que era mi padre. Asintió lentamente, como si ya hubiera llegado a esa conclusión. ¿Qué quieres de esto, Sarah? No lo que la ley dice que te corresponde, ¿qué quieres? Lo pensé con sinceridad. Quiero saber la verdad, dije, y quiero asegurarme de que, sea lo que sea que me haya dejado, si es que me dejó algo, no lo rechace por miedo. Diana extendió la mano por encima de la mesa y cubrió la mía con la suya. Entonces no lo hagas. Esa tarde, entre mi descanso para almorzar y mis rondas vespertinas, hice una segunda llamada, no al señor Foster, sino a otra abogada, una mujer llamada Patricia Hale, especialista en derecho familiar y litigios sucesorios cuyo nombre había visto en un folleto de asistencia jurídica años atrás y que había mantenido en mente por razones que no habría podido identificar en ese momento. Instinto, tal vez, o la particular cautela de una mujer que había aprendido a prepararse para imprevistos. Cuando me comuniqué con su asistente y le expliqué la situación en términos generales, transferencias anónimas durante 10 años, remitente recientemente fallecido, contacto con un abogado de sucesiones, posible paternidad, hubo una breve pausa. Luego, señorita Mecho, la señorita Hall desea hablar con usted personalmente. ¿Puede venir el miércoles? Podía. Iba. Había sido pasiva durante 10 años. Eso se acabó. La oficina de Patricia Hale estaba en el piso 14 de un edificio en East Broad Street, con una vista del centro de Columbus que, de alguna manera, lograba verse a la vez impresionante e impersonal. Llegué 12 minutos antes, como suelo hacer cuando estoy nervioso. Transformo la ansiedad en puntualidad. Su asistente me ofreció agua. La tomé, pero no la bebí. Patricia Hall tenía 50 años, era eficiente y poseía esa calma particular que proviene de haber pasado 20 años en salas donde la gente se derrumbaba mientras ella permanecía impasible. Me estrechó la mano, se sentó frente a mí y pasó los primeros 20 minutos haciéndome preguntas que parecían sencillas hasta que me di cuenta de que no lo eran. ¿Cuánto tiempo, exactamente? ¿Alguna comunicación escrita? ¿Intentó alguna vez devolver los fondos? ¿Consultó con un abogado las transferencias en su momento? Respondí a todo con sinceridad, incluso la parte en la que consulté brevemente con Dan Spark en el primer año y luego, básicamente, dejé el asunto en suspenso. Tomó notas con letra pequeña y pausada. Muy bien, dijo. Esta es su situación. Las transferencias fueron legítimas, documentadas y consistentes. Usted las aceptó de buena fe. Mantuvo registros. Eso es importante. Dejó la pluma. Lo que necesito que entienda antes de la reunión del jueves con el señor Foster es esto. Si Rachel Caldwell la ha nombrado en su testamento, especialmente si ha reconocido una relación biológica, su familia actual casi con seguridad lo impugnará. Su esposa e hijo tendrán legitimidad, y según el tamaño del patrimonio que he podido encontrar en los registros públicos, una motivación considerable. ¿De cuánto es el patrimonio? Hizo una pausa con la precisión de alguien que ha aprendido que los números cambian de habitación. Caldwell Industrial Supply se vendió a un conglomerado logístico regional en 2020 por aproximadamente $41 millones. Después de impuestos y distribuciones existentes, el patrimonio líquido se estima en un rango de 18 a 22 millones de dólares. El vaso de agua seguía en mi mano. Lo dejé con mucho cuidado. No estoy diciendo que tenga derecho a una porción específica, dijo Patricia, leyendo mi expresión con precisión.
Lo que quiero decir es que si reconoció la paternidad en esa nota o en cualquier documento legal, tienes una base, y si los herederos actuales deciden impugnarlo, que lo harán, debes estar preparado. Le dije que estaba preparado para estarlo. Ella dijo que era un buen comienzo. El jueves por la tarde, conduje sola hasta Foster y Lynn. Me había ofrecido a llevar a Patricia, pero ella sugirió que escuchara la nota primero a solas y luego la trajera. Las primeras lecturas son emotivas, dijo. Necesitas poder sentir lo que sientes antes de que comience la estrategia legal. Gerald Foster era un hombre de unos 65 años con gafas de lectura apoyadas en la frente y la leve disculpa de alguien acostumbrado a dar noticias complicadas a desconocidos. Su oficina olía a papel viejo y calefacción central. Me sentó frente a su escritorio, me preguntó si necesitaba algo y, cuando dije que no, abrió una delgada carpeta de papel manila y sacó un sobresellado. Mi nombre estaba escrito en él con una cursiva cuidadosa y ligeramente temblorosa. Sarah Mitchell, nada más. Saldré de la habitación, dijo. Tómate el tiempo que necesites. Y así lo hizo. Me senté sola en la oficina de Gerald Foster un jueves por la tarde de octubre y abrí la carta. Era de 3 páginas, escrita a mano en papel color crema con la misma caligrafía cuidadosa que el sobre. La letra se fue volviendo menos firme hacia el final, supongo que por la enfermedad. La leí 2 veces antes de irme. Richard Caldwell había conocido a mi madre en el verano de 1981. Él tenía 33 años, ya estaba casado con Margaret y ya estaba construyendo su empresa. Mi madre tenía 26 y trabajaba como contable para una empresa que tenía un contrato con la suya. La relación duró 8 meses. Cuando ella le dijo que estaba embarazada, él entró en pánico. Le dio dinero para que se marchara discretamente, y ella lo hizo, no porque fuera débil, escribió él, sino porque era práctica y comprendía que a él le faltaba el valor que ella merecía. Me había rastreado a través de registros públicos durante años. Sabía que había tenido dificultades después de mi divorcio. Sabía lo de Lily. No se atrevía a aparecer en mi vida. Margaret no lo sabía. Daniel no lo sabía. Pero no podía, escribió, permitir que su hija se ahogara cuando tenía los medios para ayudarla a salir a flote. Así que había establecido el fideicomiso, anónimo, lo suficientemente transparente como para que importara. Había planeado llevarse el secreto a la tumba. Pero en su enfermedad terminal, al enfrentarse a lo único que no podía controlar ni eludir, descubrió que no podía hacerlo. Le había escrito a Foster 3 meses antes de su muerte. Adjuntó una declaración de paternidad de ADN, una carta de un laboratorio privado de análisis genético que confirmaba que las muestras que había enviado años antes, cotejadas con mi historial médico público, indicaban una probabilidad del 99,97% de parentesco biológico paterno. En su testamento modificado, me dejó el 15% de su patrimonio líquido. Terminó la carta con 9 palabras: lamento no haber sido más valiente antes. Doblé la carta con firmeza, me dirigí a la puerta y llamé. El señor Foster regresó. Le pedí una copia de todo, la carta, la documentación de ADN, el testamento modificado. Me la dio sin dudarlo. Le agradecí con una serenidad que nos sorprendió a ambos, me dirigí al ascensor, pulsé el botón del vestíbulo y me quedé muy quieta mientras los pisos descendían. En el vestíbulo, me senté en un banco cerca de las puertas giratorias y me permití 45 segundos de algo que no era del todo llanto ni del todo silencio. Luego llamé a Patricia Hill. Tengo la documentación, dije. Toda. Bien, dijo ella. Ahora a trabajar. Lo que aún no sabía, lo que descubriría el lunes siguiente cuando Patricia me llamó con voz cautelosa, era que Daniel Caldwell ya había llamado a Foster y Lynn la semana anterior. Ya había contratado a sus propios abogados. Margaret Caldwell, la viuda de Richard, ya había empezado a contarle a su círculo social que una mujer que afirmaba ser heredera ilegítima estaba intentando apropiarse de la herencia de su marido. Ellos ya sabían de la nota antes que yo. La batalla ya había comenzado. Yo acababa de llegar. El plan de Patricia era metódico, lo cual me convenía. El primer paso fue presentar una reclamación formal ante el Tribunal Testamentario reconociendo mi condición de beneficiaria designada en el testamento modificado de Richard Caldwell. No se trataba de una demanda, todavía no, era una declaración legal de posición. Existo, estoy nombrada, estoy representada y pretendo participar en este proceso. Patricia presentó la documentación un lunes por la mañana.
Para el martes por la tarde, los abogados de Daniel Caldwell habían respondido con una moción para impugnar la modificación del testamento alegando que Richard tenía una capacidad cognitiva disminuida cuando realizó el cambio, una afirmación que habría sido ridícula si no hubiera sido costoso refutarla. Típica primera jugada, me dijo Patricia cuando me llamó. Cara de contrarrestar, lenta de resolver. Esperan que te quedes sin dinero o sin valor antes que ellos. Había gastado 6 meses de los depósitos del fideicomiso en los honorarios de Patricia. Tenía más ahorros. No iba a quedarme sin dinero. En cuanto a la fortaleza mental, yo era enfermera y había trabajado turnos dobles durante 3 años mientras criaba sola a un niño pequeño. Mi relación con la resistencia era diferente a la que la mayoría de la gente suponía. El segundo paso fue la evidencia de ADN. La declaración de análisis genético privado que Richard había incluido en su carta era convincente, pero no estaba certificada por un tribunal. Patricia contrató a un especialista en genética forense para que revisara la documentación y presentara una declaración jurada que confirmara su validez científica. Esto tomó 3 semanas y costó $4,000, y valió la pena cada centavo. Seguí yendo a trabajar. Seguí preparándole la cena a Lily, ayudándola con sus deberes de historia y fingiendo que mi vida no era también un drama judicial que se desarrollaba a cámara lenta en segundo plano. Tenía 13 años. Edad suficiente para intuir que algo andaba mal, pero también edad suficiente para que pudiera desviar la conversación con asuntos de adultos y cambiar de tema. Entonces empezaron las llamadas. La primera llegó un miércoles por la noche, de un número desconocido. Contesté porque llevaba tiempo esperando una llamada de Patricia. Señorita Mitchell. La voz era masculina, suave, cuidadosamente modulada, no era Daniel. Había oído la voz de Daniel en una entrevista grabada en un perfil del Columbus Business Journal de 2022 que encontré en Internet. Era otra persona. Llamo en nombre de la familia Caldwell. Creo que deberíamos hablar antes de que esto vaya a más. Puede contactar con mi abogado, dije. Preferimos que esto sea informal. Creemos que sería mejor para todos. Una pausa que pretendía ser significativa. Incluida su hija. Sentí que se me erizaba el vello de la nuca, pero mantuve la voz firme. Voy a grabar esta conversación. Por favor, diga su nombre. Colgó. Llamé a Patricia de inmediato. Estaba tranquila pero precisa. Documente la llamada, hora, duración, las palabras exactas. Eso es una amenaza, Sarah. Indirecta, pero una amenaza al fin y al cabo. De hecho, podría ayudarnos. 2 días después, un hombre que no reconocí estaba estacionado frente a la escuela de Lily a la hora de la salida. Lo noté porque iba en un sedán azul oscuro y estaba observando. Llamé a Diane desde el estacionamiento, con voz firme, y le pedí que llevara a Lily a casa esa tarde mientras yo esperaba. El sedán se fue antes de que sonara la campana final. Fotografié la matrícula. Se la envié a Patricia. Patricia intensificó la situación. Presentó una denuncia por acoso ante el tribunal testamentario, citando la llamada telefónica y el incidente en la escuela. También envió una carta formal al equipo legal de la familia Caldwell indicando que cualquier contacto posterior conmigo o con mi hija menor fuera de los canales legales oficiales sería tratado como intimidación de testigos y denunciado al Departamento de Policía de Columbus. La respuesta de los abogados de Daniel fue una rotunda negación formal de tener conocimiento de ambos incidentes, que era exactamente lo que Patricia esperaba. Lo que no esperaba, lo que ninguno de nosotros esperaba, era a la propia Margaret Caldwell. Margaret apareció en mi lugar de trabajo. Salía del Hospital General de San Francisco al final de mi turno del miércoles cuando la vi de pie cerca de la entrada del estacionamiento del personal. Tenía 71 años, vestía elegantemente con un abrigo gris, su cabello blanco estaba perfectamente peinado y parecía, seré precisa, una mujer que había pasado 50 años consiguiendo exactamente lo que quería y que solo recientemente comenzaba a comprender que esto podría no continuar. Sarah Mitchell, dijo, sin preguntar. Me detuve a 2 metros de ella. Señora Caldwell, debería hablar con mi abogado. Quería hablar con usted. Su voz no era desagradable. Eso era casi lo más aterrador. Entiendo por qué está haciendo esto. Ha tenido una vida difícil. Él le dio dinero durante 10 años, y ahora cree que merece más. Inclinó ligeramente la cabeza. Pero tienes que entender algo, querida.
Ese testamento modificado no será válido. Richard tomó 17 medicamentos en sus últimos meses. Tenemos 3 médicos dispuestos a testificar sobre su estado cognitivo. Llevamos 41 años casados y tenemos, dijo en voz muy baja, recursos que tú no tienes. La miré fijamente durante un largo rato. Luego saqué mi teléfono y le mostré la aplicación de grabación que ya estaba funcionando. Ella miró el teléfono. Algo cambió en su rostro, no era miedo exactamente, sino una especie de reajuste. Deberías tener un abogado presente en esta conversación, dije. Yo también. Esto se acabó. Caminé hasta mi coche, entré, cerré la puerta con llave y conduje 3 cuadras antes de detenerme y sentarme durante 2 minutos con ambas manos en el volante y la frente casi tocándolo. Luego retrocedí, me enderecé y conduje a casa. Esa noche, después de que Lily se durmiera, me senté en la cocina y no hice nada productivo. Preparé té de manzanilla. Vi 40 minutos de un documental sobre aves migratorias. Llamé a mi cuñada, la hermana de Greg, una de las pocas personas de esa etapa de mi vida que había logrado conservar, y hablamos de cosas sin importancia durante media hora. Patricia presentó la grabación a la mañana siguiente. Los abogados de Margaret enviaron una carta de disculpa en su nombre a finales de semana. La palabra intimidación no aparecía en la carta, pero el trasfondo era claro y contundente. Por el momento, se habían retirado. Me tomé 4 días. Cociné comidas de verdad. Dormí 8 horas. Dejé que Lily me pintara las uñas de un color llamado sorbete de frambuesa porque le pareció gracioso, y lo dejé ser graciosa. Necesitaba descansar para lo que se avecinaba porque sabía que aún no habían terminado. La oferta llegó un viernes por carta formal del equipo legal de la familia Caldwell. Era, sin duda, una suma generosa, $350,000. Un acuerdo limpio, sin admisión de paternidad, con un acuerdo de confidencialidad total y sin más reclamaciones contra la herencia. La carta estaba escrita con el lenguaje cuidadoso y neutral de quienes han decidido ser razonables, como un gato que decide quedarse quieto cuando ya ha acorralado al ratón. La leí en la mesa de la cocina, esa mesa otra vez, esa habitación otra vez, que con los años se había convertido en una especie de confesionario para los momentos importantes de mi vida. La leí 2 veces. Luego la dejé, me tomé mi café y miré por la ventana a alarse. $350,000 era dinero de verdad. Era más dinero del que mi madre había visto en toda su vida. Era la educación universitaria de Lily, totalmente financiada. Eran 10 años de seguridad financiera perfectamente plasmados en un solo documento que solo requería mi firma. Y era aproximadamente una 1/15 parte de lo que Richard Caldwell me había dejado en su testamento modificado, el 15% de una herencia valorada, de forma conservadora, en $18 millones. Era una fracción disfrazada de fortuna. Estaba diseñada para parecer generosidad y funcionar como un borrador. Firma aquí, toma tu dinero y desaparece. Agradece que hayas recibido algo, querida. Pensé en mi madre, de pie en un estacionamiento en 1981, con 33 años y embarazada, recibiendo un cheque de un hombre que temía la verdad que había dicho. Llamé a Patricia. Lo he visto, dijo antes de que pudiera hablar. Había recibido una copia al mismo tiempo. ¿Cuál es tu respuesta? No, dije. Bien, dijo. Podía oírle escribir algo. Redactaré el rechazo formal. Continuamos. Lo que los Caldwell no sabían, lo que nadie excepto Diane sabía aún, era que yo no había estado ocioso durante mis 4 días de descanso. Había hecho llamadas telefónicas, llamadas cuidadosas. Entre los papeles que Richard había incluido en sus documentos testamentarios había una breve lista manuscrita, 5 nombres. 3 de ellos, explicaba la carta de Richard, eran personas que habían estado al tanto del fideicomiso desde el principio y que, si se les preguntaba, podían confirmar que las transferencias habían sido intencionales y consistentes. Su contador privado, un hombre llamado Howard Birch, su abogada personal de toda la vida antes de Foster, una mujer jubilada llamada Eleanor Gaines, que lo había ayudado a establecer la estructura original del fideicomiso, y un tercer nombre que no esperaba, una mujer llamada Ruth Swaz, que había sido la amiga más cercana de mi madre en la década de 1980, y que, decía la nota de Richard en voz baja, había sido quien lo contactó en 2011 cuando supo que yo estaba pasando por dificultades después de mi divorcio. Ruth Sois,
un nombre en el que no había pensado en 15 años. La encontré un martes por la noche. Tenía 70 años y vivía en una residencia de ancianos en Westerville, a unos 20 minutos al norte de Columbus. Llamé al número principal, pedí que me comunicaran y contestó al tercer timbrazo con el cansancio característico de las personas mayores que han aprendido que las llamadas inesperadas traen consigo noticias inesperadas. Señora Sois, dije, me llamo Sarah Mitchell. Mi madre se llamaba Carol. Hubo una pausa tan larga que pensé que la llamada se había cortado. Entonces, muy suavemente, ay, cariño, me preguntaba cuándo llamarías. Ella lo sabía todo. Lo sabía desde antes de que yo naciera. Carol le había hablado de Richard cuando aún estaba embarazada. Me había observado desde la distancia durante décadas, como hacen a veces los viejos amigos de los difuntos, velando desde lejos. En 2011, cuando se enteró por conocidos en común de que la hija de Carol apenas lograba salir adelante tras su divorcio, encontró el número de Richard y lo llamó. Él ya lo sabía, dijo. Ya estaba al acecho. Creo que solo estaba esperando el momento oportuno para darse permiso a sí mismo. Conduje hasta Westerville un sábado por la mañana y me senté con Ruth Swass durante 3 horas en el solarium de su apartamento. Era menuda, de mirada penetrante y tenía la memoria prodigiosa de alguien que guardaba todo con esmero para el día en que pudiera necesitarlo. Me habló de mi madre con una precisión y ternura que me hicieron llorar 2 veces, algo que no esperaba. Me contó lo que sabía de Richard, que había sido un hombre asustado que nunca había encontrado el valor para seguir sus instintos hasta el final. No era un villano, dijo. Era bajito. Hay una diferencia. Su esposa sí lo es, dije. Ruth me miró por encima del té. Margaret Caldwell, dijo con una precisión que denotaba historia, siempre fue quien tomó las decisiones. Richard construyó la empresa. Margaret se encargaba de todo lo demás. Guardé esa información con cuidado. Al irme, Ruth me estrechó la mano con ambas y dijo que hablaría con Patricia cuando se lo pidiera. Patricia ya había localizado y contactado con Howard Birch. Eleanor Gans había accedido a proporcionar una declaración escrita. Teníamos 3 testigos independientes que corroboraban la intención detrás de las transferencias. Teníamos la declaración de ADN. Teníamos el testamento modificado, la carta manuscrita y 2 grabaciones de la familia Caldwell cruzando límites legales. Ya no estaba sola. Había estado sola durante 10 años, cargando con algo que no podía nombrar. Ahora tenía una mesa con gente a mi alrededor, Diane, Patricia, Ruth y el silencioso fantasma de mi madre, que había sido lo suficientemente práctica como para sobrevivir y lo suficientemente valiente como para criarme sola, y que merecía, sentí con una ferocidad que me sorprendió, que su hija no se rindiera. No tenía intención de hacerlo. Llegaron un domingo. Sabía que vendrían porque Patricia me había llamado el viernes por la tarde. El equipo de Caldwell ha solicitado una reunión informal. Margaret y Daniel, sin abogados. Hizo una pausa. Es inusual. Quieren que sea en tu casa. ¿En mi casa? Sí. Lo cual desaconsejo encarecidamente. Un lugar neutral, como mínimo. Nos decidimos por una sala de conferencias en el edificio de oficinas de Patricia, un espacio que transmitía profesionalidad en cada detalle, la mesa ovalada, el agua filtrada, las sillas lo suficientemente cómodas para ser cordiales y lo suficientemente incómodas para recordar a todos que no eran amigos. Daniel Caldwell tenía 51 años, con la robustez de hombros anchos de un hombre que había jugado al lacrosse en la universidad y aún lo recordaba. Tenía el rostro cuidadoso de su padre, pero no sus ojos. Los ojos de Becher en esa fotografía contenían algo parecido al remordimiento. Los de Daniel contenían el cálculo particular de una persona que solo ha necesitado calcular lo que podía perder. Margaret era, tal como la recordaba del estacionamiento del hospital, serena y precisa. Hoy había sustituido su bata gris por una igualmente intencionada de color azul marino. Permanecía sentada con la quietud de una mujer que ha aprendido que la quietud es una forma de poder en sí misma. Yo estaba sentada frente a ellas, con las manos cruzadas sobre la mesa y el rostro sin ningún maquillaje que no me hubiera puesto deliberadamente. Sarah, dijo Daniel. Usó mi nombre de pila de una manera que pretendía implicar familiaridad, pero que en realidad denotaba condescendencia. Agradecemos que hayas aceptado esto. Creo que todos hemos dejado que las cosas se desvíen del camino. ¿En serio? Dije. No era una pregunta.
Entendemos que lo has pasado mal. Era Margaret, y su voz estaba exquisitamente modulada, comprensiva, con un toque de condescendencia que me recordaba cuál creía que era mi postura. Y entendemos por qué te sentirías con derecho a ciertas cosas después de las transferencias. Richard hizo una pausa, manejando la palabra con visible precisión, generoso de maneras que crearon expectativas complicadas. Expectativas complicadas. 10 años de apoyo anónimo de mi padre biológico se habían convertido, según Margaret, en un malentendido por mi parte. Él era mi padre, dije. La habitación se volvió un poco más fría. Eso sigue siendo, dijo Daniel con cuidado, una cuestión legal, una que creemos que se puede resolver sin. Una declaración de ADN no es una cuestión legal, dije. Es un resultado científico. Lo que queda es si el tribunal lo acepta, cosa que Patricia cree que hará, y confío en su criterio. Daniel mantuvo la compostura, pero algo se tensó tras ella. Intercambió una breve mirada con Margaret, de esas que se dan entre personas que llevan tanto tiempo trabajando juntas que su comunicación suele ser muy breve, y luego se inclinó ligeramente hacia adelante. Déjame ser sincero contigo, Sarah. La falsa familiaridad se había desvanecido. Estamos preparados para litigar esto el tiempo que haga falta. Tenemos recursos. Tenemos abogados especializados precisamente en este tipo de demandas. Tenemos documentación sobre la salud de mi padre en los últimos 18 meses. Y tenemos, hizo una pausa deliberada, acceso a información sobre ti que quizás no quieras que salga a la luz durante la fase de presentación de pruebas. Ahí estaba, el problema oculto tras la aparente cortesía. ¿Qué información?, pregunté en voz muy baja. Las transferencias. Se recostó en la silla. Recibiste $600,000 de una fuente no identificada durante 10 años. Sin documentación formal, sin ingresos declarados en las declaraciones de impuestos de ciertos años. Hice que un abogado revisara las transferencias en el primer año, dije. Mantuve registros detallados. Todo lo que recibí fue reportado correctamente. Una pausa. Y acabas de hacer una amenaza en un edificio con cámaras de seguridad y un registro de visitantes donde figuran los nombres de ambos. Margaret me miró con una expresión que no le había visto antes. No era enojo. Era algo más interesante, la mirada de una mujer que reevalúa a su oponente. No estamos aquí para amenazarlos, dijo. La suavidad había regresado, pero ahora trabajaba con más ahínco. Estamos aquí porque creemos que hay una versión de esto que no destruye un legado familiar que Richard construyó durante 40 años. Hay empleados. Hay lazos con la comunidad. Una batalla legal pública dañará cosas que no necesitan ser dañadas. Se inclinó ligeramente hacia adelante. Pueden tener $500,000, un acuerdo limpio y su privacidad, la privacidad de su hija. Pueden irse ilesos. $500,000. Habían recaudado de $350,000. En ese momento pensé en mi madre de pie en un estacionamiento recibiendo un cheque porque era práctica y estaba sola, sin nadie a su lado. Pensé en Ruth Swaz en su terraza acristalada diciendo, era pequeño. Pensé en la carta, lamento no haber sido más valiente antes. No, dije. Sarah, empezó Daniel. No. Me puse de pie. La reunión había terminado. Simplemente aún no se lo habían dicho. Mi abogado se encargará de toda la comunicación posterior. Me gustaría que te retiraras. Margaret se puso de pie. Algo en su rostro, y lo observé con una extraña y distante claridad, se abrió por un instante. No era tristeza. Era furia, pura y fría, dirigida enteramente hacia mí. Estás cometiendo un error muy grave, dijo. Tal vez, respondí, pero es mi responsabilidad. Se marcharon. Volví a sentarme en la sala de conferencias vacía y me quedé completamente inmóvil durante 90 segundos. El corazón me latía con fuerza, no era pánico, pero sí algo parecido, la reacción sincera de mi cuerpo ante lo que acababa de suceder. Tenían recursos. Tenían abogados. Tenían una influencia que no había considerado. Tenía miedo. Y ese miedo, al enfrentarlo en lugar de alejarme de él, se transformó en otra cosa, combustible, de esos que arden con fuerza y eficacia. Cogí el teléfono y llamé a Patricia.
Han subido la oferta a $500,000 y me han amenazado veladamente con mis impuestos. Tengo la grabación de la cámara de seguridad del edificio por si la necesitamos. Perfecto, dijo Patricia. Estamos listos. La audiencia testamentaria estaba programada para un jueves de febrero. Columbus en febrero tiene el color del hormigón viejo, cielo gris, aceras grises, árboles desnudos y anatómicos contra el aire pálido. Conduje solo al centro a las 8 de la mañana, aparqué en la cuarta calle y me quedé sentado en mi coche durante 2 minutos. No porque tuviera miedo, sino porque en los meses anteriores había aprendido el valor de llegar a los momentos importantes con calma, en lugar de hacerlo con nerviosismo. Patricia me recibió en el vestíbulo del juzgado. Llevaba 2 carpetas y un café, y me miró con la evaluación minuciosa que había perfeccionado durante nuestros 5 meses de trabajo juntos. ¿Cómo estás? Listo, dije. La sala del tribunal testamentario era más pequeña de lo que la televisión me había hecho esperar. Una sala con paneles de madera, iluminación fluorescente y el leve olor institucional de los edificios gubernamentales por todas partes. El olor a papel y a espera. La jueza Harriet Okonkwo presidía la sesión. Tenía 60 años. Era precisa y usaba gafas de lectura como una especie de puntuación, poniéndoselas o quitándoselas para marcar la transición entre puntos. El equipo legal de Caldwell ocupaba la mesa contraria. 3 abogados, entre ellos Arthur Vesey, quien, con su porte imponente, transmitía seguridad y confianza. Margaret se sentaba a su izquierda, erguida y serena. Daniel se sentaba a su lado, algo menos erguido de lo que probablemente pretendía. La audiencia se estructuró procesalmente en torno a 2 cuestiones centrales: la validez del testamento enmendado de Richard Caldwell y la legitimidad de la prueba de paternidad por ADN para establecer mi condición de heredero biológico. El argumento de Vesey fue impecable. Presentó una serie de historiales médicos que documentaban las recetas de Richard en sus últimos meses, para el control del dolor, la presión arterial y un ansiolítico, y el testimonio del Dr. Lawrence Shen, un geriatra que describió en lenguaje técnico cómo ciertas combinaciones de medicamentos podrían afectar la claridad cognitiva. Tuvo cuidado de no decir que Richard no supiera lo que hacía. Solo dijo que había una duda. Le pagaban para plantear preguntas, no para responderlas. Entonces Patricia se levantó. La noche anterior me había dicho lo que pensaba hacer. Le pregunté si era suficiente. Me miró con la particular seguridad de quien ha dedicado toda la semana anterior a asegurarse de que lo fuera. Su señoría, comenzó, la parte contraria ha presentado historiales médicos que sugieren un posible deterioro cognitivo. Me gustaría referirme directamente a esos historiales. Presentó la primera prueba, una carta de Gerald Foster, abogado de la herencia de Richard, que documentaba 3 reuniones distintas con Richard en los meses previos a la modificación del testamento, reuniones en las que Richard, según la evaluación profesional de Foster, se mostró completamente lúcido, coherente en sus intenciones y plenamente consciente de las implicaciones de la modificación. Foster había tomado notas meticulosas. También había conservado, según reveló Patricia, una grabación en video de una de esas reuniones, realizada a petición expresa de Richard, en la que éste miraba directamente a la cámara y expresaba sus intenciones con claridad y serenidad, con sus propias palabras, para su propio registro. El equipo de Caldwell desconocía la existencia del video. Observé el rostro de Daniel cuando Patricia lo describió. Algo cambió en su mirada, un recálculo, rápido y evidente. Patricia presentó el video para su revisión. El juez Okonkwo vio una parte en una pantalla pequeña. Richard Caldwell se sentó en la oficina de Gerald Foster y habló durante 8 minutos. Me nombró. Confirmó el fideicomiso. Reconoció su parentesco biológico. Describió, con la meticulosa precisión de un hombre que sabía que estaba dejando constancia de ello, sus razones para la modificación del testamento. En esos 8 minutos, parecía un hombre que había aceptado una verdad que había mantenido durante 40 años y que por fin se sentía aliviado de plasmarla por escrito. No parecía un hombre que no supiera dónde estaba. Luego intervino la doctora Sandra Kowalski, experta en genética forense de Patricia, quien testificó durante 40 minutos sobre la declaración de ADN, su metodología, su cadena de custodia y la cifra de probabilidad del 99,97%. Vesey la interrogó con considerable habilidad. Ella no vaciló. Los científicos con datos precisos tienen una ventaja particular en salas diseñadas para el debate. Simplemente pueden seguir señalando las cifras. Ruth Sois presentó una declaración escrita confirmando lo que me había dicho en su terraza acristalada,
Su conocimiento personal de la relación de mi madre con Richard, la fecha de mi nacimiento y su propia llamada a Richard en 2011. Howard Porch, el contable, presentó documentación que confirmaba que el fideicomiso se había establecido en 2011 con las instrucciones completas y coherentes de Richard y que se había mantenido con su autorización constante durante 10 años. Eleanor Gans presentó una declaración de 4 páginas que Patricia describió en privado como, esencialmente, un misil teledirigido. Entonces Bessie hizo su jugada. Presentó lo que había amenazado indirectamente en la sala de conferencias, documentación de años en los que, según él, mis declaraciones de impuestos habían informado de forma inconsistente sobre las transferencias fiduciarias. No lo llamó fraude, sino irregularidad. Pero la implicación era lo suficientemente clara. Patricia también estaba preparada. Había contratado a un contador público certificado que había revisado mis declaraciones de impuestos de los últimos 10 años. Cada transferencia había sido documentada. En los años en que la información había sido incompleta, presentó pruebas de la ambigüedad legal que existía debido al anonimato de la fuente y a la propia consulta con Dan Spark en el primer año, de la cual yo había guardado un registro, porque soy una mujer que guarda registros, porque aprendí desde joven que nadie más lo haría por mí. El contador público certificado fue claro, no hubo fraude, sino una situación compleja que se manejó imperfectamente en los primeros años, se corrigió y se volvió consistente en los posteriores. Pero fue el testimonio de Daniel Caldwell el que desentrañaron las cosas de una manera que Bessie, sospecho, no había previsto. Daniel subió al estrado para hablar sobre el carácter de su padre y su estado mental en sus últimos años. Patricia lo interrogó. Fue cortés. Fue metódica. Y entonces, con la precisión de alguien que había tenido mucha paciencia, sacó un documento y le pidió que lo identificara. Era un correo electrónico. Daniel se lo había enviado a Margaret en junio del año pasado, 3 meses antes de que Richard muriera. Asunto, el fideicomiso / la mujer Mitchell. El correo electrónico mencionaba a Sarah Mitchell por su nombre. Hablaba del fideicomiso. Hablaba de la posibilidad de que Richard pudiera formalizar algo que no queremos formalizar. Hablaba de estrategia. Daniel había sabido de mí antes de la muerte de Richard, posiblemente antes de la enmienda de Richard. Señor Caldwell, dijo Patricia, usted ha declarado que no tenía conocimiento de una relación biológica entre su padre y la señora Mitchell antes de la lectura del testamento. ¿Es correcto? Dudó un segundo de más. Había oído rumores, dijo. Rumores, repitió Patricia. Dejó que las palabras resonaran. La jueza Okonkwo miró el correo electrónico. Miró a Daniel. Se puso las gafas. Me gustaría hacer un receso de 30 minutos, dijo. En el pasillo fuera de la sala del tribunal, Margaret Caldwell estaba de pie cerca de la ventana mirando el cielo gris de febrero. Pasé junto a ella para ir a la fuente de agua. Por un momento estuvimos a 2 metros de distancia, solo 2 mujeres en un pasillo. No me miró. Tomé agua. Volví adentro. La jueza Okonkwo regresó en 32 minutos. No alargó la sesión. Los jueces que ya han tomado una decisión a menudo no lo hacen. Comenzó con la alegación de capacidad cognitiva. Había revisado el video de la reunión de Richard Caldwell con Gerald Foster junto con los registros médicos, y encontró que la preponderancia de la evidencia indicaba que Richard había estado en su sano juicio y consciente en el momento de la modificación del testamento. El registro de medicamentos no constituía evidencia de incapacidad, particularmente dada la observación de su abogado y la existencia de la declaración grabada. La moción para invalidar la modificación del testamento fue denegada. Abordó la evidencia de ADN. El testimonio del Dr. Kowalski y la documentación de la cadena de custodia establecieron evidencia suficiente de paternidad biológica para otorgar a Sarah Mitchell legitimidad legal como heredera biológica. La alegación fue reconocida. El asunto de la irregularidad fiscal, pruebas insuficientes de declaración falsa intencionada, sin fraude, caso cerrado. Y luego se refirió al correo electrónico. El testimonio de Daniel Caldwell de que no tenía conocimiento previo de una posible conexión biológica había sido, observó la jueza, inconsistente con la evidencia documentada, un hecho al que se refirió ante el tribunal en términos que dejaron a Arthur Vesey visiblemente inmóvil. El testamento enmendado de Richard Caldwell fue ratificado en su totalidad. El 15% de la herencia ascendía a $2.700.000. Patricia me apretó el brazo cuando leyeron la cifra.
Miré al frente. Las consecuencias legales duraron 4 meses más. 2 apelaciones, ambas denegadas. Una moción para reconsiderar la evidencia de ADN, denegada. En junio, se finalizó la distribución de la herencia. El correo electrónico de Daniel había señalado una pregunta sobre influencia indebida. Patricia lo remitió a un especialista. Después de una revisión de 2 meses, no había pruebas suficientes para iniciar una acción separada, pero la revisión en sí fue algo que Daniel tuvo que soportar, con citaciones y el peso formal de ser interrogado oficialmente. Eso me importó más de lo que esperaba. Margaret envió una última carta a finales de mayo, escrita a mano, no a través de abogados. No se disculpó. Dijo que nunca había sabido de mi madre, lo cual le creí, y que estaba separando poco a poco su enojo con Richard de sus sentimientos hacia mí. No sugirió que habláramos. No respondí. Cualquier ajuste de cuentas que tuviera con el hombre con el que se había casado no era asunto mío. La mañana en que se transfirieron los fondos, estaba en el 3er piso con una maestra jubilada llamada Doris, revisándole las constantes vitales y haciéndola reír con un chiste malo sobre la comida del hospital. Mi teléfono estaba en mi casillero. En mi descanso, vi la notificación. Me quedé en la sala de descanso con un vaso de poliestireno para el café y me permití un minuto entero de algo que no puedo describir del todo: incredulidad, alivio, tristeza, satisfacción y la silenciosa alegría de haber hecho bien algo difícil. Luego llamé a Lily. Contestó en un susurro. Mamá, estoy en clase. Lo sé, dije. Solo quería oír tu voz. Un silencio. Luego, con esa mezcla de enfado y emoción que tienen los adolescentes: mamá, ¿estás bien? Sí, dije. Estoy bien, de verdad. Llegó el verano y volví a aprender lo que se sentía al planificar un futuro sin calcular el riesgo de desearlo. En agosto, Lily y yo fuimos en coche a Maine. Hicimos senderismo, comimos bocadillos de langosta en un muelle y pasamos una noche en silencio que, inesperadamente, fue una de las mejores que recuerdo. Le conté todo a Lily en junio. ¿Te gustaría haberlo conocido?, preguntó. Me gustaría haber tenido la oportunidad de decidir. Eso es diferente. Ella asintió, más sabia que yo a los 13 años. No dejé la enfermería. Me mudé a una casa en Besley con un jardín de verdad. Diane me ayudó con la mudanza y brindó con una cerveza por Carol Mitchell, quien crió a alguien que nunca se rindió. En diciembre, Daniel había renunciado como director ejecutivo. Él y su esposa se separaron en enero. Margaret vendió la casa de New Albany y se mudó a un lugar más pequeño. Lo que fuera que estuviera afrontando era asunto suyo, no mío. Ruth Sois vino a mi fiesta de inauguración y contó una historia sobre mi madre a los 25 años que hizo reír a todos. La sentí allí, no como una ausencia, sino como una presencia. Más tarde, Lily me encontró en la cocina. Realmente conocía a la abuela Carol. Pensé en las 9 palabras de Richard: lamento no haber sido más valiente antes. A pesar de su pequeñez, también tenía una hija que no era pequeña y una nieta que sería aún menos pequeña.